Uno de los faraones más conocidos, aparte del famoso Tutankamón. Sí, Ramsés II. Pues aquí te voy a contar unas cuantas curiosidades sobre este faraón. Su padre, el faraón Seti I, pues parecía que ya pisaba fuerte. Este fue un gran faraón. Pues sí, fue hijo de Seti I. Tuvo un hermano, Ramsés, pero este murió a una temprana edad, con lo cual Ramsés se coronó príncipe heredero a una edad muy temprana, entre los 14 y los 16 años aproximadamente. Alrededor de los 15 años ya era padre de varios hijos y ya sabéis, con su esposa Nefertari. Hablando de hijos, pues se le calculan alrededor de entre 100 y 150 hijos. Y vosotros pensaréis, ¿y cómo pudo tener la misma mujer tantos hijos? No. Los faraones antiguamente se casaban con esposas secundarias. Existía una esposa real y el resto eran esposas secundarias. Fue comandante en jefe cuando cumplió los 10 años. A los 16 continuó su educación política y comenzó a participar en campañas bélicas y a profundizar en su afición por la construcción de edificios. Gobernó más de 60 años, con lo cual este faraón estuvo vivo casi hasta los 90 años, si no los 90, en fin, alrededor de los 90 años. Él con sus propios ojos vio morir a muchos de sus hijos, a todos los hijos mayores, vio cómo fallecieron. Fue un total de 13 hijos mayores que él vio fallecer. De hecho, el faraón que sucedió a Ramsés II fue su hijo número 14. En su ceremonia de coronación, aparte de recibir las insignias sagradas del cetro y el látigo, se le concedieron 4 nombres que llegarían a describir prácticamente su propia historia, como la de toro potente armado de la justicia, defensor de Egipto, rico en años y en victorias, y elegido de Ra. Con el tiempo, muchos faraones o muchos egipcios le llamarían el rey constructor. Este faraón firmó el primer tratado de paz. Sí, se le conoce como el faraón que firmó el primer acuerdo y tratado de paz en la historia. Fue con los hititas. Sí, al parecer él vino triunfante y bueno, pues no fue exactamente así, porque no ganó la guerra, simplemente ganó una simple batalla y la guerra quedó en tablas, pero él lo vendió como que fue el gran faraón victorioso. Fue uno de los faraones que extendieron mucho el reinado y la extensión de Egipto, los límites de Egipto. De hecho, llegó hasta Siria y la zona del actual Israel o la zona de Palestina. También se le conoce pues que llegó a la zona de la península del Sinaí. Él quiso extenderse hacia el este, hacia el noreste, porque ya por aquel entonces existía algo parecido a lo que sería la ruta de la seda. Y la zona del norte de Siria, que sería más o menos la zona de Alepo, era el tránsito hacia China, hacia la ruta de las especias, las sedas y otros objetos de valor. Todo el mundo conoce a su esposa Nefertari, se sabe que la amaba y la quería mucho. Pues bien, podemos ver en Abu Simbel cómo incluso le erigió un templo, el templo de Abu Simbel la Menor, que estaría al lado del templo de Abu Simbel. Mucha gente se pregunta por qué Ramsés tuvo tantas esposas. Pues bien, no solamente fue Ramsés II, sino muchos faraones tenían una esposa real y unas segundas esposas. Luego tenían muchísimas concubinas que también tenían hijos con ellas y también podían ser sucesores a el trono, a la línea real, si todos los hermanos anteriores habían fallecido. Pero este era el motivo.
sobre guardar y preservar la línea real de sangre, es decir, tener la descendencia asegurada. Y es por esto que Ramsés se la aseguró, pero a base de bien. Siempre que vemos representado a Ramsés lo vemos joven, es decir, todas esas estatuas que podemos ver de Ramsés II lo vemos joven. Da igual si él tenía 60 años y construían un templo, como era una figura idealizada, una estatua idealizada, pues bueno, lo que hacían era ni más ni menos que representarlo algo más joven de lo que ya era en sí. Pero es muy curioso porque este faraón murió muy viejo, con 90 años, alrededor de 90 años. Y también es curioso la cantidad de enfermedades que tenía. Tenía deformaciones prácticamente en toda la columna vertebral debido a la artritis, ya era muy mayor. Este señor andaba prácticamente encorvado. Y bueno, ¿qué podemos decir de la boca? La boca pues era un manantial de enfermedades. Tenía pues abscesos dentales, dientes en mal estado, gingivitis, caries. Y quizá su muerte vino provocada pues, por una caries y una infección que se le pasó a la sangre. Y aquí, evidentemente, debido a su estado tan avanzado de edad, no soportó esta infección y murió al poco tiempo. No solo fue importante por sus campañas bélicas, por su extensión, es decir, por todo lo que pudo extender Egipto, por las conquistas, por su reinado que fue muy longevo. No, fue un faraón importante porque gracias a él Egipto se mantuvo en su momento más esplendoroso. A raíz de la muerte de Ramsés II vino, o comenzó, mejor dicho, la decadencia de esta nación. Todos los faraones que sucedieron a Ramsés II perdieron fuerza e influencia y poder. Sí, tanto en su nación como externamente. Ramsés llegó a muchos acuerdos comerciales con otras naciones, pero cuando llegaron los siguientes faraones, pues bueno, esto fue de mal en peor hasta derivar ya en las épocas ptolemaicas y el final de Egipto. Pero a la muerte de Ramsés II es cuando empieza esta decadencia progresiva de esta nación. Y volviendo a ese tratado de paz, o el primer tratado de paz, que es como los historiadores pues bueno, lo califican porque por escrito no hay ningún otro tratado de paz anterior. Esto ocurrió en Kadesh, como he dicho, ganó la batalla pero no la guerra. Pero aparte de ganar la batalla y no la guerra, este tratado no solamente trajo paz entre unas naciones y otras, no, sino que también se casó con varias princesas hititas. Una forma de sellar los tratados de paz con otras naciones era casándose entre príncipes, princesas, reyes, reinas y personas de la realeza, porque de esta forma tenían lazos de sangre y por ello eran aliados. Si tuviésemos que hacer un símil con alguien o algún tipo de persona actual, pues Ramsés II sería un hombre apuesto, multimillonario, guapo, alto, con don de palabra, elocuente y sobre todo alguien muy alto. Esto es muy curioso porque era muy alto, cerca del 1,90 m. Y otra de las curiosidades es que tenía el pelo rojo. Sí, muchos lo han llevado al tema de la conspiración o el tema de los extraterrestres. Pues no, esto era muy normal en el antiguo Egipto, porque los faraones estaban mezclados unos con otros, es decir, se casaban con personas de otros continentes y de otras naciones. De hecho, la propia esposa de Ramsés era de otra zona. Y esto hacía que genéticamente pues, adquiriesen rasgos un tanto peculiares. Quizá podían ser más oscuritos de piel, más claritos, el pelo rojo, rubios, ojos azules, ojos verdes, muy blanquitos, y esto hacía que fuese algo muy variopinto debido a las mezclas entre las distintas casas reales. No solamente era faraón Ramsés II, y bueno,
muchísimos faraones, sino que eran sumos sacerdotes. Era como, podría decirse hoy en día, como algo así parecido al Papa. Pues bueno, sería algo así. El faraón era el representante de los dioses en la tierra. Y esto le daba un plus, aparte de ser monarcas, eran, pues bueno, amiguete de los dioses. Espero que el vídeo haya sido de tu gusto y que te hayan llamado la atención todas estas curiosidades de Ramsés II. Hay muchísimas más, pero hablaremos de ello más adelante. Gracias por estar en Egipto Historia. Hasta la próxima.